Hola, nos volvemos a encontrar. Esta vez vamos a hablar un poquito de lo que es intervalos de confianza. En los últimos videos habíamos tratado lo que era la estimación puntual, que era estimar mediante un número el parámetro que nosotros desconocíamos de la población. Como bien sabemos, las chances de nosotros tengamos de que el parámetro realmente coincida con ese valor puntual que nosotros estimamos va a ser muy pequeña. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer ahora es dar un rango de valores de manera tal que uno tenga una confianza bastante alta de que ese intervalo contenga al valor verdadero. Entonces, lo que es importante dentro de lo que es la construcción de un intervalo de confianza es ser organizado, ¿sí? Si uno va siguiendo los pasos, va a ver que al principio es un poco complicado entender la idea, pero luego es muy mecánico, ¿sí? Se repite mucho la forma de la construcción. Entonces vamos a organizarnos un poquito en cuáles serían los pasos a seguir en la construcción de un intervalo de confianza. Entonces, como sabemos, la manera de comenzar cualquier ejercicio es definiendo las variables aleatorias y vamos a prestar especial atención a qué es lo que sabemos sobre la distribución. Si nos dice que los datos siguen una distribución normal o no, ¿sí? Si la varianza o el desvío, lo que sea, ¿no? Es conocido o no. Entonces todos esos datos los vamos a buscar especialmente y a relevar. Después es importante identificar cuál es el parámetro para el que nosotros queremos hallar el intervalo de confianza. Los que nosotros vamos a ver, en principio en esta práctica, es intervalos de confianza para una muestra, por lo tanto pueden ser para la media, para el desvío, la varianza o una proporción. Esos son los casos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, identificamos el parámetro para el cual nosotros queremos hallar el intervalo de confianza y cuál es el nivel de confianza que queremos. En función de estos dos puntos, lo que tenemos que ver es cuál es el pivote adecuado, ¿sí? Entonces, en eso va a ser importante que luego de leer el apunte se hagan como un resumen de cuál es el pivote adecuado para cada caso, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, un intervalo de confianza para la media y sé que la distribución de mis variables es normal y conozco el sigma, bueno, tendré un pivote. Ahora, si no conozco el sigma, tendré que usar otro pivote, ¿sí? Si no sé que la distribución es normal, bueno, tendré que considerar otro. Entonces, en función de lo que nosotros hayamos observado en estos dos puntos es el pivote que vamos a tener que utilizar. Una vez que tenemos cuál es el pivote, lo siguiente es encontrar dos valores, A y B, de manera tal que la probabilidad de que ese pivote esté entre esos dos valores sea el nivel que nosotros queríamos, ¿sí? El que nos piden allá. Y una vez dado eso, lo único que queda es despejar, siempre que se pueda, el parámetro de acá, ¿no? De esta desigualdad. En este caso, bueno, lo llamamos θ, será el parámetro que uno tenga, ¿sí? Esto, el 1 menos alfa, es lo que vamos a llamar el nivel del intervalo, ¿sí? El nivel de confianza del intervalo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar el ejercicio 2 del 5.2 del apunte, que nos dice que se realizaron 4 mediciones del valor de creatinina en sangre en una muestra con un método cuyo desvío estándar es 0,09 miligramos por decilitro. Los errores de medición, dice que se pueden suponer que siguen una distribución normal, ¿sí? Y de la muestra, de esta muestra de 4 mediciones, se obtuvo una media muestral de 1,03 miligramos por decilitro. Y lo que se nos pide en una primera instancia es hallar el intervalo de confianza del 97% para el valor medio de creatinina de la muestra. Lo que he subrayado son como las partes importantes del ejercicio, que son las que me van a permitir luego
hallar el intervalo, ¿sí? O sea, me va a dar las claves de los datos que uno necesita para responder a estos puntos. Bien, entonces dijimos, el primer punto era definir las variables aleatorias, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían? Bueno, tengo variables XY, que sería la yésima medición en medida de miligramos por decilitro de la creatinina en sangre en la muestra, ¿sí? Esa es la misma muestra a la que yo le realizo 4 mediciones. Entonces, y va a ser de 1 a 4 porque tengo 4 mediciones, ¿sí? Y además sabemos que la distribución es normal, ¿sí? Con media, que es la de que desconocemos, y el sigma es conocido, ¿sí? Me lo dan. Eso está dado por el método de medición, ¿sí? El error del método. Recuerden que en realidad nosotros lo que estamos suponiendo es que estas XY son de esta forma, donde estos errores son normales, con media 0 y varianza sigma cuadrado, bueno, donde este sigma es 0,09 y por lo tanto resulta que estas XY tienen esta media y esta varianza. O sea, son las que hacíamos las mediciones repetidas. Bien, entonces, dados estos datos, nosotros el intervalo de confianza para el parámetro que queremos es la media, ¿sí? Y el nivel de confianza el 97%. Bien, entonces, ¿cuál es el pivote que vamos a utilizar? ¿Sí? Este pivote es el adecuado para cuando la distribución de... para cuando yo quiero un intervalo de confianza para la media y la distribución de los datos es normal y el sigma es conocido, ¿sí? Esta parte ya la habíamos visto cuando habíamos visto combinación lineal de variables aleatorias normales, ¿sí? Que si las variables tenían distribución normal, su promedio también tenía distribución normal con media igual a la de ellos y desvío el de ellos dividido raíz de n, ¿sí? Que es 4. Entonces, esta que es la variable estandarizada tiene distribución normal estándar. Este sería lo que llamamos el pivote, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene que cumplir el pivote? Bueno, tiene que ser una función de la muestra y del parámetro que queremos estimar, cuya distribución sea conocida, ¿sí? Porque de nada me sirve tener un pivote. Yo podría armar el pivote que quiera, ¿no? Pero si no conozco la distribución, no me va a servir, ¿está? Entonces, para que sea un pivote adecuado, tiene que ser función de la muestra y del parámetro que uno quiere estimar, en este caso mu, y además tener distribución conocida. Conocida en el sentido además que no dependa del parámetro que uno quiere estimar. Bien, entonces, identificado el pivote, el siguiente paso es hallar estos valores de manera tal que la probabilidad de que este pivote esté entre esos dos valores me dé el nivel que nosotros queríamos, ¿sí? El nivel era 0,97, ¿sí? 97% en probabilidad 0,97. Entonces, bien, entonces, supongamos que esta es la distribución de esta variable, va a estar centrada en el 0, ¿no? Porque ya está estandarizada. Entonces yo quiero encontrar dos valores A y B, ¿sí? De manera tal que la probabilidad de que ese pivote esté entre esos dos valores sea de 0,97, ¿sí? Bien, pero ¿qué sabemos nosotros? Esta es la curva o sea, es la densidad, ¿sí? La densidad de la normal. Entonces, sabemos que la curva, el área bajo la curva, me tiene que dar 1, ¿sí? Y sabemos que además esta es simétrica respecto de 0. Entonces, este pedacito más este pedacito tiene que ser lo que falta para llegar al 1. O sea, si acá tengo 0,97, en estos dos cachitos tengo lo que me falta para llegar al 1. De nuevo, repito, el área bajo la curva es 1. Por lo tanto, la suma de este cachito más este cachito me tiene que dar 0,03, que es lo que me falta para llegar al 1, ¿no?
Pero además, como es simétrica, dijimos este cachito es igual a este cachito. Por lo tanto, acá me queda 0, la mitad, ¿no? 0,015 y en este otro cachito 0,015. Y a su vez, al ser simétrica, este A en realidad es menos B. Basta con que encuentre este y este va a ser el opuesto. Bien, ¿cómo voy a hallar este valor? Bueno, vamos a tener que buscar en la tabla de la normal. Fíjense que este valor nosotros dijimos a la derecha me deja 0,015. Pero la tabla que nosotros tenemos tabulada es con área a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me deja a la izquierda? 1 menos 0,015, ¿sí? Es decir, 0,985. Entonces, B va a ser el valor tal que a la izquierda, para allá, ¿sí? Me deje un área de 0,985. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar dentro de la tabla 0,985, ¿sí? Y ver a qué valor corresponde. Entonces, me voy a ayudar con la hoja para guiarnos. Y fíjense que este valor está acá, ¿sí? 0,985 corresponde al 2,17, ¿sí? Fíjense. Bien. Entonces, este valor que tenemos acá, este B, este de acá va a ser 2,17. Y este que tenemos acá va a ser el opuesto, menos 2,17. ¿Sí? Entonces, este valor va a ser 2,17 y este su opuesto. Bien, estos valores de acá les vamos a dar un nombre especial, ¿sí? Este valor que tal que a la derecha me deja cierta área, lo vamos a llamar cuantiles, ¿sí? Bueno, y esos valores le vamos a dar un nombre especial que es el valor crítico alfa, ¿sí? Si Z es normal estándar, el valor crítico correspondiente a alfa va a ser denominado como el Z sub alfa y se define como aquel tal que la probabilidad de que Z sea mayor a ese valor Z alfa me dé alfa. O sea, el área que me deja a la derecha ese valor va a ser alfa, o sea, por encima de ese valor alfa, ¿sí? Por lo tanto, por debajo, a la izquierda, me va a dejar un área de 1 menos alfa. ¿Bien? No hay que confundir con los cuantiles, que recuerden los cuantiles, hablábamos siempre del valor hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya no le ponemos los paréntesis, ¿sí? O sea, el Z sub alfa representa el valor crítico alfa, ¿bien? Es aquel que a la derecha me deja un área de alfa. Por lo tanto, en el caso anterior, este 2,17 sería el valor crítico. Bueno, en realidad sería una Z minúscula, ¿no? Intenté hacer eso. 0,015, ¿sí? El valor crítico correspondiente a alfa 0,015 era este 2,17. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ya tenemos determinados estos dos valores, de manera tal que la probabilidad de que este pivote esté entre esos dos valores me dé 0,97. Bueno, ahora simplemente lo que hay que hacer es despejar el parámetro que nosotros queremos estimar, que es mu. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todos los términos por el denominador, resto x barra en ambos miembros y el tema es que acá me queda menos mu entre estos dos términos, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar por menos 1 para terminar de despejar mu. Al multiplicar por menos 1, fíjense, los signos cambian, se invierten. Recuerden que en las desigualdades, cuando nosotros multiplicábamos por un número negativo, las desigualdades se invertían. Fíjense que acá los términos, los signos han cambiado, menos más, ¿sí? Porque multipliqué todo por menos 1. Bien, entonces, estos
serían los extremos del intervalo. Fíjense que es mu mayor igual que esto, menor igual que esto. Así que este es el extremo izquierdo y este es el extremo derecho. Entonces, este es el intervalo de confianza de 97% para el parámetro mu. Fíjense la notación. Yo todo este tiempo, mientras estuve trabajando con probabilidades, yo siempre escribí la X barra mayúscula, ¿sí? O sea, que es variable aleatoria. Y por eso tiene sentido hablar de probabilidades. Acá yo sigo teniendo mi X barra mayúscula. Esto es variable aleatoria. Por lo tanto, estos extremos son aleatorios. Entonces, este intervalo es un intervalo de extremos aleatorios. Y por lo tanto, tiene sentido decir que este intervalo contiene al parámetro verdadero con probabilidad 0,97. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es evaluar este intervalo en los valores que yo observé de mi muestra. Yo en mi muestra observé una media de 1,03. Fíjense que la letra que estoy utilizando es una X minúscula, a diferencia de esta. Yo acá, que era el estimador, lo observé, por eso pasé a minúscula, obtuve un número y esta es una estimación. Reemplazo y yo obtengo acá, o sea, reemplazo el X barra por el 1,03, hago el cálculo y obtengo un intervalo numérico, ¿sí? Este intervalo ya no es aleatorio. Ya no tiene sentido decir que mu pertenece a este intervalo con probabilidad 0,97. No, eso es totalmente erróneo, ¿sí? Este intervalo que tiene extremos aleatorios, sí puedo decir que contiene el parámetro mu con probabilidad 0,97. Este que es numérico, no. Es un intervalo, yo no sé si es de los buenos o de los malos, digamos, o sea, de los que contienen el valor verdadero o no. Recuerden que la interpretación del nivel de confianza está dado de que si yo, mediante este procedimiento, armo muchos de estos intervalos, ¿sí? Pongámosle 100 para ser bien específicos y fácil la cuenta. Supongamos que yo, mediante este procedimiento, cada uno de ustedes agarra y arma, o sea, hace las 4 mediciones, ¿sí? Obtiene su media muestral, cada uno va a tener su valor de ¿sí? El de la media muestral observada. Bueno, cada uno de ustedes me construye un intervalo. Cada uno me trae su intervalito de estos, van a tener distintos valores. Bueno, de esos 100, 97, porque el nivel de confianza es 0,97, 97 de ellos van a contener el valor verdadero. Y va a haber 3 que no. Pero yo, de los intervalos que ustedes me dan, no voy a saber cuál de esos son los 97 buenos o los 3 malos. Bueno, cuanto mayor sea la confianza, más chances tengo de que el intervalito que obtengo sea de los buenos, ¿sí? Pero la certeza no la tengo. Bien, ¿en qué cambiaría? No, perdón. Bien, perfecto. Entonces, otra parte del ejercicio lo que nos decía es, bueno, si ahora yo lo que quiero es que la longitud de mi intervalo sea menor a 0,15, ¿sí? ¿Cuánto tendría que ser mi n? ¿Cuántas muestras tendría que utilizar, ¿sí? ¿Cuántas veces tendría yo que medir esta creatinina para lograr un intervalo de confianza del mismo nivel, ¿sí? O sea, del nivel 0,97 o 97%, es lo mismo. ¿Cuántas veces tendría yo que medir para obtener una longitud menor a 0,15? ¿Sí? Fíjense que esta longitud ronda, no sé, pongámosle alrededor de 0,20, ¿sí? 0,19 y pico, más o menos, redondeando. Entonces, yo voy a necesitar aumentar ese tamaño muestral para que la longitud sea más pequeña. Entonces, fíjense que un intervalo de confianza del 97% para la media está dado, o sea, dijimos de esta forma, ¿no? Lo puedo escribir sintéticamente así, ¿no? Como X barra más menos, quiere decir que un extremo lo obtengo sumando y el otro restando.
Obviamente el izquierdo lo obtengo restando y el derecho sumando, porque siempre tiene que ser el más chiquito el de la izquierda, el más grande el de la derecha. Entonces, los intervalos estos siempre están centrados en el estimador X barra y me muevo esta cantidad hacia la derecha sumándola o esta cantidad hacia la izquierda restándola, ¿sí? O sea, así obtengo los extremos del intervalo. De la media, esta cantidad hacia la derecha, de la media, esta cantidad hacia la izquierda, obtengo los dos. Por lo tanto, la longitud del intervalo, cuánto mide esto, va a ser 2 veces esta cantidad. Y si no, se convencen. Recuerdan que si yo tengo un intervalo A a B, la longitud es B menos A. ¿Sí? Bueno, hacen los extremos B menos A. Van a ver que el X barra se cancela y les queda 2 veces esta cantidad. Es análogo. Ahora, el N es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Quiero saber cuánto tiene que ser ese N. Ya no es 4, porque yo justamente quiero saber cuántas veces tendría que repetir esta medición para que la longitud sea menor a 0,15. O sea, la longitud menor a 0,15. Entonces, lo que queda de acá es despejar el N. Y nos queda que el N tiene que ser mayor a 6,78. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que siempre, no importa cuánto venga detrás en los decimales, siempre vamos a tener que redondear al entero siguiente. ¿Por qué? Porque el N me habla de cantidad de muestras. Yo no puedo decir que tomo 6 mediciones y 0,78 de la otra. No. O tomo 6 mediciones o tomo 7 mediciones. No puedo tomar 6 y media, 6 y un cuarto, 6 y 3 cuartos. No, ¿está? Entonces, con 6 no me alcanza porque a mí me dice que el N tiene que ser mayor que 6,78. Por lo tanto, siempre vamos a redondear al entero siguiente. ¿Está? Entonces, si es 6 y pico, no importa cuánto sea ese piquito, son 7. Un poquito más de 6 son 7. ¿Bien? Entonces, bueno, el tamaño muestral que nos pedían tendría que ser de por lo menos, o sea, tendría que realizar por lo menos 7 mediciones para asegurar una longitud menor a 0,15. ¿Bien? Y por último, se nos daba en realidad un intervalo de confianza que se había obtenido con los mismos valores, o sea, el X barra 1,03, el sigma 0,09 y el N igual a 4, ¿sí? Con esos mismos valores se había obtenido este intervalo de confianza y lo que se nos preguntaba en este caso era, bueno, ¿cuál era el nivel? ¿Cuál es el nivel de ese intervalo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Bien, nosotros sabemos que un intervalo de confianza para la media en estas circunstancias se arma con el promedio, ¿sí? Más el valor crítico correspondiente a alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n. Esto es dato, esto y esto también, ¿sí? O sea, mi única incógnita es esta. Por lo tanto, este intervalo está armado. El extremo izquierdo es 1,03 menos ese valor crítico por 0,09 dividido raíz de 4. Y el extremo superior con el más. ¿Perfecto? Bien, nos basta una sola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, igualamos, no sé, el extremo inferior, ¿sí? 1,03 menos el valor crítico por sigma sobre raíz de n igual a 0,9418. Despejamos y nos queda que el valor crítico tiene que ser igual al 1,96. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo lo que sé es que este valor, ¿sí? En nuestro dibujito es este valor de acá, ¿sí? De manera tal que allá me deja un área de, tenemos que ver de cuántos, ¿no? Pero es este valor de acá, el otro es el opuesto, entonces lo que nosotros queremos saber es 1 menos alfa, que me deja ahí cuánto es. Entonces, acá tengo 1,96. Si yo logro saber qué área me deja a la izquierda, voy a poder saber qué área me deja a la derecha, ¿sí? Recuerdan que lo que quedaba afuera era alfa
acá tenía alfa sobre 2, acá el otro alfa sobre 2. Entonces, busco en la tabla phi en 1,96 y nos da 0,975. El área que este valor me deja a la izquierda es 0,975, que es lo mismo que 1 menos el área que ese valor me deja a la derecha. 1 menos alfa sobre 2. Despejo y me queda que alfa sobre 2 es 0,025 y por lo tanto el alfa, lo que me deja fuera este intervalo es 0,05. Entonces, ¿cuánto me deja dentro? ¿Cuál es el nivel 1 menos alfa? Es 0,95. Por lo tanto, el nivel del intervalo de confianza dado es el 95% o 0,95. ¿Sí? Bueno, en un próximo video lo que vamos a ver es cuál sería el pivote y cómo trabajamos cuando la distribución es normal, pero el sigma es desconocido.